En este video vamos a realizar una demostración del funcionamiento del módulo de exámenes. En este caso nos vamos a ir a la parte de laboratorio. Como ustedes ya vieron, presionamos la opción del menú en la parte superior izquierda y nos dirigimos al módulo de exámenes. El módulo de exámenes está compuesto por un conjunto de maestros básicos en donde define las procedencias, define laboratorios, los métodos, muestras de los diferentes exámenes como grupos, equipos que se utilizan y por supuesto lo fundamental que serían las variables para efectos de utilizar fórmulas dentro del contexto de los exámenes como tal. En esta opción nos vamos a la opción exámenes y vemos que se nos presenta una interfaz con una barra de herramientas de menú de opciones o manejo de toolbar de datos para efectos de la manipulación de la información correspondiente a los datos de exámenes en esta interfaz. Como vemos, tenemos la pestaña de datos que corresponde a toda la información principal de un examen, todas las características que tiene ese examen. A su vez, tenemos la información de la pestaña de los atributos y referencias. ¿Qué significa esto? Que tiene que ver con todos aquellos atributos que representa ese examen como tipo de muestra o exámenes particulares o desagregación de los ítems o atributos que pueda tener ese examen en particular. Como por ejemplo en este examen de ese, que puede ser los atributos como color, olor o aspecto, tamaño o cualquier otro que corresponda a esa variable del examen como tal. Estos atributos y referencia es que yo voy a definir esos atributos o ese conjunto de atributos que va a tener ese examen para efectos del registro de esos resultados, y cada uno de esos atributos va a tener una tabla de datos de referencia de atributos, las características de referencia asociadas a ellos, ¿ok? Y por supuesto la última pestaña que tiene que ver con el catálogo de datos, donde yo puedo localizar la información de dicho examen a la interfaz. Es muy importante aclarar que si yo defino un examen de laboratorio, no significa que automáticamente va a ser un examen que se va a facturar. Eso debe ser aclarado. El proceso de negocio es que yo, cuando defino un examen, en el módulo comercial se factura un concepto de facturación servicio que va a estar asociado al examen para facturar. Eso es muy importante aclarar dentro del sistema. Entonces vamos a proceder a realizar un ejemplo de definir un examen dentro del sistema. Lo primero que hacemos es dirigirnos a la barra de herramientas y presionamos en la opción Nuevo. El sistema automáticamente va a generar un código consecutivo secuencial de dicho examen. Este código es un código alfanumérico. Es muy importante indicarles que una cosa es en el sistema que te guarde o te almacene o te registre la información de dicho código, y el sistema también guarda una secuencia de números en formato numérico que es su ID respectivo. Esta variable posteriormente vamos a explicar que es fundamental para efectos de la asociación de los atributos. Vamos a definir en la denominación un examen nuevo, código 25, supongamos. En esta denominación también podemos definir un título del examen. Este título del examen puede ser una cosa más elitesca, más completa, pero normalmente se ha utilizado para efectos de registrar la misma información, si ustedes desean.
También tenemos un estatus visible. ¿Qué significa visible? Visible es que ese examen que esté activo o que sea visible dentro de otro proceso que se utiliza dentro del módulo de comercialización o el mismo módulo de laboratorio. Es decir, yo puedo crear un examen, colocarlo no visible para que no sea facturado o no se visualice para ser seleccionado para facturación. Es como una desactivación temporal de dicho elemento, en este caso el examen. El sistema por defecto coloca que sí es visible para efectos de otros procesos. Tienes la opción de aplicar a sexo, si es masculino, femenino o ambos. Es una variable que normalmente no se utiliza, no tiene impacto dentro del sistema porque se hace la referencia de dichos atributos en el proceso de las referencias de los atributos del examen. En este caso ustedes pueden colocar, pueden seguir con una secuencia para alimentar el sistema si es masculino, femenino o ambos. Laboratorio, bueno, como les expliqué, en las opciones del módulo de exámenes tenemos un conjunto de maestros asociativos que corresponden al examen como tal, de qué laboratorio es, si ese examen que ustedes están facturando o están manejando lo maneja otro laboratorio, pero si ese examen es correspondiente al laboratorio mismo, le colocas ninguno. O puedes colocar o asignar o nombrar un laboratorio, crear un laboratorio que se llame el laboratorio interno que ustedes están manejando. Días es el día de respuesta que puede tener el resultado de dicho examen. Tipo de resultado. Resultado si es un resultado numérico o cualitativo o cuantitativo. Resultado o descriptivo. Hay una serie de atributos, como ustedes pueden ver aquí, que están desactivados. Estos son parámetros que vienen del sistema de conexión Omega, que no se está utilizando, por lo tanto están desactivados del sistema. Ok, muy importante esta fase cuando registro un examen. Fíjense que yo podré indicarles que trabajen automáticamente en el atributo de la referencia, pero esta pestaña es dependiente a la información que se encuentra aquí. ¿Qué significa eso? Que yo primeramente, cuando voy a definir un atributo o referencia, voy a actualizar, esto debe estar registrado previamente en la base de datos. Como se están dando cuenta, yo le doy nuevo a la opción de la barra de menú, no asigna un valor ID, significa que esto es nuevo, no está registrado en la base de datos. Él se registra en el momento que ustedes le den guardar. En este caso vamos a la opción de la barra de herramientas y le damos guardar y el sistema hace el registro a nivel de la base de datos de exámenes y incluyó el documento. ¿Qué significa eso? Cuando él registra el examen, él limpia toda la información y ustedes deben proceder a buscarlo nuevamente para ver si ya está registrado. Le doy COVID-25, le doy buscar y el sistema te genera, le das clic. Fíjense que al buscarlo le doy clic en la columna donde aparece el color turquesa, clic, y él monta la información del examen, lo monta en la interfaz. Significa que agarra la información y lo monta a nivel visual, monta los registros, monta el registro con las columnas o los atributos asociados. Y en ese momento él bloquea el código porque este código no puede ser modificado y tampoco el ID. Entonces, esto le da el indicativo de que sí se registró en la base de datos con una variable secuencial 466 que es el ID que se le está asignando. Vamos a registrar aquí esta información. Fíjese que yo no selecciono el grupo, le doy virales y nuevamente procedo a guardar dicho documento. Ahora bien, en este caso vamos a visualizar
en los atributos y referencias que ya tiene este examen. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a proceder a registrar cuáles son aquellos atributos que va a mostrar en los resultados, en el procesamiento de los resultados que van a procesar dentro del sistema. ¿Ok? Entonces procedemos en ese aspecto. Vamos a colocar en esta tabla de datos atributos examen, para crear un atributo del examen COVID-25 deben presionar el botón amarillo. ¿Qué va a realizar eso? El sistema lo que va a hacer es generar un número concatenado al ID, que es el 466, como pueden ver aquí, 466, y va a indicar que el primer atributo va a ser el 01. ¿Por qué 01? Porque no hay en el sistema definido. Y aquí, en la parte de denominación, ustedes colocan el primero, el único, pueden ser varios atributos que él contemple ese examen. Eso va a depender del examen. Determinación cualitativa de antígeno COVID-25. Aquí coloquen ustedes la referencia de la unidad. ¿Qué significa eso? Bueno, la unidad que si viene porcentual, en ml, ER, lo que ustedes manejen dentro de su sistema de unidades. Ok, si no lleva ninguno, no le colocan ninguno. Esta columna corresponde al font, que va a ser el tamaño de la letra para efectos del resultado. Él ahorita no está trabajando, no funciona. ¿Por qué? Porque el sistema de reporte genera un formato único para todos los atributos, ¿ok? Por lo tanto, significa que esto no tiene ninguna incidencia dentro del proceso de registro de los atributos. Informar, sí. Esto es muy importante. Esto significa que yo defino un atributo y le estoy indicando que sí va a generarse en la salida de los resultados para que ustedes sean, para que lo procesen. Si él es no, aunque ustedes facturen o generen este documento a nivel del o este examen en los resultados de petición, que es donde registran la información del paciente, él va a salir o no va a salir, según lo que ustedes indiquen en informar. Esta columna, normalmente, informar sí y aplicar sí, es lo mismo, van de la mano. Si esto significa que va a informar en los reportes, y esto significa que aplica cualquier documento o cualquier atributo en el documento del examen, se va a mostrar dentro de la petición de ese paciente. ¿Ok? Entonces, tenemos unos valores por defecto. ¿Ok? Aquí le podemos colocar que hay un valor por defecto, y si ese atributo corresponde a una variable dentro del sistema. Si no corresponde a una variable, entonces simplemente seleccionamos variable ninguna. Y si no corresponde a una fórmula, nosotros no definimos una fórmula. ¿Qué va a definir esta fórmula? La fórmula se va a generar basado en las variables, las variables o los prefijos o los códigos que ustedes tengan dentro del corchete. Por ejemplo, un cálculo que tenga que ver con HDL colesterol o VLDL colesterol, ustedes definen esta variable HDL entre o por o al exponencial de VLDL. Este es un ejemplo que estoy dando, no tiene que ser así, es simplemente una sintaxis. O multiplicar una variable por la otra. ¿Ok? Y eso se define o se consume en la información de la fórmula. Ok, entonces, en este caso, vamos a generar visible. Fíjese que esta opción que está aquí significa visible, sí o no, que yo voy a mostrarlo en todo el sistema.
Eso significa que si esta variable, si la variable informar, aplica o visible, están casados las tres. Si este sí, todas estas deben llevar sí. Si es no, todas deben llevar no, como tal. Si ya tenemos una primera configuración y deseamos incorporarlo en uno de los primeros atributos de dicho examen, simplemente le damos a toda esta opción o este botón verde que dice agregar atributo. Y el sistema procede a agregar el primer atributo dentro del sistema. Así como nosotros tenemos la opción de agregar, también podemos eliminarlo. ¿Sí? Podemos hacer una modificación dentro del sistema, podemos proceder a eliminarlo. Si yo le doy aquí, a ese botoncito que es la sexta, él procede a eliminar el registro a nivel de la base de datos. Vamos a agregarlo nuevamente. Ya lo estamos agregando dentro del programa. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros también, de alguna otra manera, podemos hacer mantenimiento del programa. Si esto lleva una unidad, en este sentido, podemos colocarle, bueno, que esto va a ser la unidad de medida de él, ¿sí? Y, por supuesto, vamos a guardar esta variable. O si hay que cambiarle una descripción en el sistema. Simplemente le damos guardar y él hace los cambios correspondientes. Fíjese que hace un refrescamiento y guardó al final con el signo de admiración y grabó la unidad. Es un proceso que lo hace en línea. Si queremos eliminar el signo de interrogación y queremos eliminar esta unidad, simplemente le damos guardar y registra, refresca y ya tienen toda la información asociada. En este caso, queremos indicarles que en el sistema no es necesario que ustedes le presten atención a esta columna. Esto trabajaban con un sistema de conexión con Omega, pero ya no es necesario prestarle atención a esta columna. Muy importante, el sistema tiene la capacidad de manejar lo correspondiente a valores por defecto por cada uno de los atributos. Eso significa que, por ejemplo, si yo tengo un examen de S y en el examen de S tengo colores y en el color de la S son tres nada más, amarillo, marrón, rojo, entonces yo me voy a la opción de valores por defecto y defino los valores que solamente puede tener eso, para que en el proceso de registro de resultados me aparezcan solamente los valores en una lista desplegable. En este caso, si esta determinación es un valor que corresponde a un sí y un no, ustedes pueden colocar los valores por defecto presionando clic en este registro. Y el sistema registra la información dentro de la interfaz. ¿Ok? Vamos a proceder a registrar un valor de referencia. Vamos a registrar otro atributo. Simplemente le voy a dar a la opción aquí, clic, nuevo, y él me va a generar que viene una nueva secuencia que sería este es el número 1 y este es el número 2. Y vamos a colocar aquí la muestra. Muestra. No indicamos más nada, decimos que está informar sí, aplica sí, ok, le digo que sí a nivel de que sea visible y procedemos a agregar el atributo. Tan sencillo como eso. El sistema va generando una secuencia donde va a salir en el mismo orden en el proceso de resultado y por supuesto en la impresión. ¿Ok? Y podemos agregar un atributo en donde el bioanalista se encarga de registrar estos tres atributos si lo tiene en el sistema, que es la determinación del antígeno COVID-25, la muestra, y podemos agregar una nueva opción dándole clic al botoncito aquí amarillo donde queremos que registre el resultado. Agregamos aquí, fíjense que automáticamente está en sí, agregamos acá y el sistema ya está registrando esta información
para efectos de ustedes. Si el resultado, supongamos, vamos a buscar un examen, vamos a buscar aquí hematología. Queremos ver la información de un atributo como tal. Bueno, fíjese, aquí está buenísimo esta opción. ¿Por qué? Porque en este caso, este examen de hematología tiene todos estos atributos. Fíjense, glóbulos blancos, glóbulos rojos, hemoglobina, hematocritos, toda esta información ustedes la configuran, que es el proceso anterior que explicamos. Cómo agregar cada uno de estos atributos, ustedes proceden y lo agregan como tal. Y aquí indican qué es lo que no va a salir, qué aplica y qué no aplica dentro del sistema. ¿Ok? En este caso, fíjense que tenemos las variables. Glóbulos rojos corresponde a la variable glóbulos, ¿ok? GR, glóbulos rojos. Y tenemos la información de la hemoglobina, HMG, que es una variable hemoglobina. Y tenemos los hematocritos. Fíjense que para obtener el BCM, yo simplemente acomodo o registro en la fórmula. Le digo que es HCM por 10 entre GR, que significa que esta fórmula va a utilizar estas variables, que sería la GR que definimos, la HMG y por supuesto HMT como tal. ¿Ok? Entonces, aquí podemos tener una visión mucho más amplia del proceso. Fíjense que si yo me voy y selecciono el primer atributo, hay unos valores de referencia en donde para ambos sexos yo le puedo dar una descripción. En este caso, ¿cómo yo alimento en el sistema? ¿Cuál sería la referencia de ese atributo? Yo tengo que seleccionar cada atributo y asignarle una referencia, que sería, bueno, mira, en este caso la referencia dentro del sistema sería cuál puede ser en este caso el método, ¿ok? Indico si es para masculino, femenino, ambos o para niños, ¿ok? Le puedo decir edad mínima, edad máxima, cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, o simplemente definir la descripción para que me salga. En este caso, para ambos, puedo colocar una descripción. Bueno, mira, este valor está entre esto, entre 10 y 100. Este es un ejemplo y ustedes le pueden dar el orden como ustedes quieren que salga dentro del reporte y le dan guardar. Aplica y él aplica el valor de referencia. ¿Ok? Si nosotros queremos incorporar uno nuevo, ¿ok? Esto es para modificar, pero si queremos incorporar uno nuevo, simplemente, bueno, en este caso, para el caso que sea masculino, él va a tener un valor de referencia entre 20 y 200. Y le digo, me vas a salir en el segundo orden, la secuencia, y lo voy a agregar dentro del sistema. Entonces significa que él va a tener unas características específicas. Cuando el sexo sea masculino va a salir esto, o si es masculino, femenino o niño, va a salir para en el caso de ambos. Esta es la manera de cómo yo trato o configuro la información de un examen.